Efesios 5, 16 y 18. José, quédate. Estos versículos de la Biblia que son tan conocidos. Efesios 5, versículo 16 al 18. Cuando lo tengan, dicen amén. Aleluya. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ya hemos orado por su palabra y en esta noche vamos a hablar bajo el tema entendidos. Dígalo conmigo, entendidos. Entendidos. ¿Por qué es importante que seamos nosotros una juventud entendida? Hay una gran diferencia en la Biblia entre lo que es, y en la vida natural, entre lo que es ser inteligente, en lo que es tener sabiduría, y entre lo que es ser entendido. La inteligencia es la capacidad de adquirir mucha información y mucho conocimiento. La sabiduría, en cambio, es la habilidad de tomar esa inteligencia y aplicar el conocimiento de una manera efectiva. Pero el entendimiento va aún más allá de la sabiduría, porque el entendimiento se refiere a la comprensión profunda de un concepto o de una situación. Es la capacidad de ver más allá de la superficie de la información y captar el significado esencial. Entonces, es importante que seamos entendidos. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en este país tenía profesores de psicología, de ética, y hay muchas personas en el mundo cotidiano que tienen inteligencia. Yo estudié con muchos de ellos, muchas personas que son muy inteligentes, pero no tienen ninguna sabiduría. Yo recuerdo los profesores de la escuela de filosofía, los profesores de ética, se sabían la Biblia, versículos completos de la Biblia con cita y todo, mejor que muchos cristianos. ¿Por qué? Porque son inteligentes y tienen la capacidad de guardar mucha inteligencia en su cabecita. Entonces son inteligentes, pero no son sabios porque no han adquirido sabiduría para comprender que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios y es verdad. Y aún más allá, no han adquirido entendimiento porque esas personas, aunque son inteligentes, no tienen sabiduría y no adquieren entendimiento para comprender que cada versículo que está plasmado en la palabra de Dios tiene una verdad rema que va mucho más allá de la superficie. El entendimiento nos hace comprender con la sabiduría lo que está escrito a profundidad. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos entendimiento. Proverbios 17:16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan acerca de la importancia de querer, desear, pedirle a Dios tener entendimiento. He estado estudiando mucho la vida de David. Llevo como 3 meses estudiando la vida de David nada más, porque me asombra mucho. Y en Primera de Crónicas 22 voy a estar citando bastante algunos versículos de Primera de Crónicas capítulo 22. Dice que David le dice a Salomón, dándole un consejo a su hijo cuando él va a tomar el reino: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces, cuando comprendemos lo que es entendimiento, nos damos cuenta que el entendimiento no es para nosotros mismos, no es para llenarnos nuestra cabeza de una capacitación de algo. El entendimiento Dios nos lo da para cumplir un propósito, una asignación, algo que debemos hacer. Los entendidos no se quedan con el conocimiento, no usan solamente la sabiduría. Los entendidos conocen que cuando Dios da entendimiento es para cumplir una asignación. Por eso David le dice a su hijo: Jehová te da entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Salmo 119:34 del salmista decía: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El mismo capítulo, versículo 125: dame entendimiento para conocer tus testimonios. Versículo 144: dame entendimiento y viviré. Versículo 169: dame entendimiento conforme a tu palabra. Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee.
Proverbios también nos muestra muchas consecuencias que hay cuando las personas deciden caminar en la vida sin ningún tipo de entendimiento. Y voy a leer 2 de ellas. Proverbios 10:21 dice: mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Es importante el entendimiento? ¿Es importante el entendimiento? Yo no quiero ser un necio que muera por la falta de entendimiento. Dios nos libre. Proverbios 15:21 dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Es tan importante que seamos entendidos, porque cuando somos entendidos, ya nosotros no estamos tomando el rumbo de nuestra vida. Ya nosotros no estamos usando nuestra inteligencia, nuestra capacidad humana. Nosotros estamos usando algo mayor que hay dentro de nosotros para nosotros poder adquirir vida, como leímos en los versículos, para nosotros poder conocer los testimonios de Jehová, para nosotros poder enderezar nuestros pasos. Quiero que te lleves esto y aquí te voy a leer los 4 puntos. Seamos entendidos en los tiempos con un propósito, pagando el precio y llenos del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. Seamos entendidos en los tiempos con un propósito, pagando el precio y llenos del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que veamos hoy es que necesitamos ser entendidos en los tiempos. Dilo conmigo: entendidos en los tiempos. Conocer los tiempos es estar apercibidos y preparados para lo que está sucediendo. El versículo 16 que leímos hoy dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay personas que no les gusta hablar de las cosas que están sucediendo en el mundo. A mí no me gusta ver noticias, pero mi esposo las ve. Y él sabe que cuando hay algo grande me lo dice, pero a mí no me gusta ver noticias. Prefiero leer la palabra de Dios también, que ahí está la profecía marcada. Pero leer la noticia es bueno, porque leer la noticia nos muestra que la palabra se está cumpliendo todo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días que estamos viviendo, ¿son buenos? Son malos. Cuando tenemos una visión espiritual, comprendemos que la iglesia de Dios está bajo ataque y persecución y guerra espiritual en el mundo. Entonces, ¿por qué decimos que hay guerra espiritual? ¿Acaso estamos siendo perseguidos nosotros? ¿Acaso nos tocan las puertas como en los tiempos cuando mis abuelos eran pastores con una escopeta para sacarlos de los templos, para que dejaran de dar culto? ¿Estamos viviendo en esos tiempos? No, todavía. Ya vendrán, que la palabra lo dice, no soy yo. Pero sí estamos viviendo en los tiempos que dice la Biblia, que en los últimos días el amor de muchos se enfriarán. Estamos viviendo en tiempos faltos de amor. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Y saben por qué yo considero que el ataque espiritual es más fuerte aún en estos días que antes? Porque tal vez el enemigo no está atacando a la iglesia de maneras obvias, como por ejemplo ponerte delante de ti una tentación para que caigas en pecado, sino que el enemigo sutilmente, como la serpiente, ataca a los cristianos haciéndolos hacer cosas, entretenerse en cosas que no son pecados, pero si les roban el tiempo, la gloria a Dios, ahí se convierten en pecado. Entonces, ¿estamos bajo guerra? ¿Estamos bajo ataque espiritual? Los tiempos son malos. Los entendidos en los tiempos conocen cómo actuar, cómo percibir, cómo conocer las maneras sutiles en las que el enemigo está atacando. ¿Cómo yo he visto que está sucediendo en la iglesia general? Un entretenimiento sobrenatural. La iglesia de Dios en general, gracias a Dios por los jóvenes de Monte de Sión, está entretenida, adulterando en TikTok, en el teléfono, en todo. La iglesia de Dios está en general como que vienen a la iglesia y como que ya vine a la iglesia, marqué taquilla, no hay más nada que hacer. La iglesia de Dios se desanima fácilmente muchas veces. Vienen las pruebas, vienen los tormentos y estamos como la semilla, que vienen los espinos a intentar ahogarnos y no somos buena tierra. Jóvenes, el entretenimiento que hay en estos días es una de las armas más sutiles pero más eficaces que el enemigo está usando en contra de la juventud. Estamos viviendo en tiempos donde hay que pelear la guerra espiritual. El enemigo está haciendo muchos cansados. ¿Qué hace? No, estoy cansado, he trabajado mucho esta semana, no puedo ir a la iglesia. No, Señor, tú sabes, Padre, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para trabajar. No puedo levantarme media hora antes. No puedo levantarme media hora antes a orar. Mentira de Satanás. Estamos viviendo en tiempos donde hay una guerra espiritual y tenemos que ser entendidos en los tiempos que ya la Biblia plasmó aquí proféticamente para nosotros saber cómo actuar, cómo dirigirnos, cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. El no conocer los tiempos nos expone a un peligro de movernos fuera del Kairos
Kairos significa tiempo de Dios y tomar decisiones equivocadas. Volvemos a Crónicas. He estudiado tanto lo que David hizo en la palabra de Dios para establecer un reino, que su reino fue firme. Y me gusta mucho que David no solamente tenía una entidad, una identidad de adorador, sino que David supo transmitirle eso a su congregación, al pueblo. David instituyó un ministerio de adoración poderoso, con cientos y cientos de músicos, y dice la palabra que eran entendidos en lo que hacía. Pronto se viene un congreso para los adoradores, ahí estoy. Señor me está dando algunas cosas, no voy a entrar en esa parte. Pero Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Señor, ¿por qué entendidos en los tiempos? ¿Cómo que sabían cuándo salir a la guerra y cuándo no? Eso no era una decisión del rey, una decisión ejecutiva. David se preparó 200 hombres que dice la palabra que eran entendidos en los reinos. Y entendidos en los tiempos. Y esto me tocó tanto. Y le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto para la vida cristiana? Los hijos de Dios que son entendidos en los tiempos tienen que saber discernir por el Espíritu que hay tiempos que son de salir a la guerra y pelear, pero hay tiempos que son de meternos en un cuarto y clamar e interceder. Los hijos de Dios saben que hay tiempo que es de ir a la cueva y esperar que Dios nos sustente con pan y agua, que Dios mande las aves a sustentarnos. Los hijos de Dios entendidos en los tiempos saben que hay tiempo que Dios nos dice, quédate parado ahí, no te muevas ni un paso, ni para aquí ni para allá, no tomes decisión sin que mi presencia te diga dónde ir. Es importante ser entendidos en los tiempos, porque eso nos dice que estamos en el Kairos verdadero de Dios. Dios está hablando a personas que están luchando por tomar decisiones en esta noche. Y Dios me decía, hay muchos jóvenes que están preguntándome, Señor, ¿cuándo? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice Dios, dile que me pidan entendimientos en los tiempos, que yo les voy a mostrar cuándo, cuándo han de moverse. Así como lo hice con Israel. Vincent predicó un mensaje poderoso aquí acerca de la nube. Si los israelitas se hubieran quedado por sus propias fuerzas, yo creo que hubieran sucedido dos cosas. Uno, hubieran seguido más de 400 años de esclavos, porque ninguno se atrevió a moverse. Tenían miedo, estaban demasiado cómodos en su esclavitud, cómodos en el mundo. Hablé hace poco que Egipto significa el mundo. Y otra cosa, si hubieran salido de Egipto y hubieran decidido caminar, sí, a lo mejor hubieran entrado en la tierra prometida más rápido, pero hubieran entrado con la misma actitud de rebeldía, de idolatría, todo eso lo que había dentro. Por eso la nube se movía y ellos se tenían que mover. Los entendidos en los tiempos saben que hay que moverse cuando la nube de Dios se mueve, cuando los tiempos de Dios nos llevan a moverse. Cuidado con las decisiones que tomamos. No tomemos decisiones basadas en nuestro intelecto, lo que nosotros creamos que es mejor para nosotros. Hay un tiempo donde Dios te dice camina, y hay un tiempo donde Dios te dice quédate parado firme. Hay un tiempo donde Dios te dice ahora es que vas a levantar guerra, ahora es que vas a hacer guerra espiritual. Hay un tiempo donde Dios te dice póstrate, adorar delante de mi presencia. Los entendidos de Dios conocen que no es nuestro tiempo, no es nuestro reloj humano, es el Kairos, el tiempo correcto de Dios. Es importante aprender a caminar bajo la nube, poder percibir la nube del Espíritu, poder percibir cuando el fuego nos está guiando, para no dar pasos en falso en nuestra propia opinión, en nuestro propio tiempo, cuando nosotros creamos ahora es el momento. Daniel 2, 21, 22 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. No podemos quedarnos estáticos muchas veces por falta de discernimiento, de entendimiento en los tiempos, esperando que Dios haga todo por nosotros. Dios nos manda muchas veces. Hay muchas maneras en las que Dios nos habla. Este libro de Daniel dice que Dios da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. O sea, aquellos que son entendidos en Dios, que ya han recibido entendimiento de parte de Dios, dice que Él les revela lo profundo y lo escondido. Ese es el Dios que decía Daniel, que muda los tiempos y las edades. Dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Tal vez pensamos que estamos tomando pasos correctos, pero cuando venimos a la presencia de Dios, Dios nos revela
No es el tiempo, no es el tiempo de que yo he decidido quitar reyes, poner reyes. No es el tiempo que yo he decidido mudar las edades. Todo está en las manos de Dios. Tenemos que ser entendidos para saber cómo y cuándo actuar. Y para eso hace falta la llenura del Espíritu Santo. Más adelante voy a entrar en ese tema. Ay, Señor, el reloj. Entendidos, segundo tema, entendidos en la asignación y el propósito. Y aquí voy a hablar de propósito y asignación divina. Entendidos para qué hemos venido al mundo, por qué estoy aquí. Fue que mis padres se querían mucho, mis padres tuvieron una noche ahí de pasión, un día, lo que sea, y ahí salí yo. No. El cristiano conoce que hay algo mucho más allá por la cual estamos nosotros aquí, que no se trata de venir al mundo a llenar un espacio, a trabajar de 9 a 5, a vivir una vida rutinaria. Hay mucho más de Dios para todos aquellos que verdaderamente anhelan caminar en el propósito y en la voluntad de Dios. Tenemos que orar: Señor, danos entendimiento para conocer la asignación y el propósito que tienes para mí. ¿Cuál es la labor que tú quieres que yo cumpla? Espíritu Santo, ¿qué quieres de mí? Es una oración que el Espíritu Santo me ha llevado a hacer muchas veces en estos últimos tiempos, porque me he dado cuenta que muchas veces nosotros hay tantos planes. Mi esposo sabe, los que me conocen más de cerca, me gusta hacer de todo, quiero hacer de todo. Cuando yo era adolescente yo quería ser cirujana, abogada, maestra, quería tener todas las carreras del mundo a la vez. Y yo admiro a los jóvenes como Angie, que Angie va a cumplir apenas 18 años. Ella sabe que ella quiere servir a Dios y está apasionada. José, por eso no fue mi caso. Naciendo en un hogar cristiano, siendo hija de pastores, no fue mi caso. Mis padres nunca me instruyeron nunca me enfocaron como otros padres: estudia una carrera. Nunca me dijeron: tienes que sacar buenos grados. Nunca me dijeron eso, y gracias a Dios por eso. Yo misma me puse esa carga sobre mí. Y en los años de adolescencia, hablo mucho con Angie de esto, y Susana lo sabe. Yo estaba: Señor, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Estaba tan estresada, tan afanada, porque ¿qué iba a hacer de mi vida? Yo decía: tengo que estudiar una carrera, tengo que trabajar para poder pagar, para poder atender a mis hijos. Le estoy hablando rápido porque así era mi mente. Mi mente iba a 1000 millas por hora. Tengo que trabajar, quiero ser una madre presente, a la vez quiero ir a la iglesia, a la vez quiero tener un esposo. A los 24 años quiero tener esto. Planificando toda mi vida, y lo que me estaba haciendo era un tornado adentro de la cabeza. Comenzó mi etapa de college, empecé a estudiar la carrera, cambié de carrera 3 veces porque no sabía qué estudiar, quería hacer de todo. Estaba hecho un tornado, como ya les dije. Y el Espíritu Santo puso una persona mayor ya, que habló de mí acerca de la enfermería, y me decidí por esa carrera, y fue un paso que di firme, lo seguí y para adelante. Pero Eunice, a pesar de haber nacido en el Evangelio, tenía tantas metas materiales, tantas cosas que yo quería alcanzar, hasta que el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo alrededor de los 17 años. Yo no sabía lo que yo quería hacer. Yo cantaba en el coro, venía, ministraba, todo porque era parte de la rutina, todo porque tenía un carácter horrible, tiraba las puertas de mi casa y todo. Y comprendí un día, el Espíritu Santo me contristó, el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo: así no vas a seguir. Yo le dije: Espíritu Santo, así no puedo. Trata conmigo, cámbiame, haz algo. ¿Saben qué sucedió? Comenzó todo como una llamita así de una vela. Una vela cuando tú la acabas de prender, que es así poquito. Así comenzó. Así él fue llamado al pastorado y me dice: aquí te presento el ministerio de alabanza. Es tuyo para dirigir ahora. Me escribió una carta lindísima, mi hermano, nunca se me olvida, por ahí la tengo, acerca de qué Dios quería de un ministerio de alabanza, qué debía hacer. Entre ellos me decía: ora diario, nombre por cada uno de los ministros. Y poco yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Ahí está en YouTube la primera vez que yo dirigí, las piernas me hacían así, la alabanza duró 15 minutos, no había ningún fluir del Espíritu, canté las canciones que estaban escritas, taca, 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 ya me bajé, ya lo hice. Pero era una pequeña llama que poco a poco el Espíritu Santo comenzó a encender, mientras más le buscaba, mientras más oraba, y mientras esa llama comenzó a encender, me comencé a dar cuenta que Eunice no nació para ser enfermera solamente, que Eunice no nació para alcanzar todas las metas, que Eunice tenía un propósito y un llamado y una asignación que Dios quería poner. ¿Y por qué lo cuento? Porque estamos hablando entre jóvenes que muchos han pasado por esa misma pregunta. ¿Saben qué sucedió? Dios comenzó a los 18 años a llamarme ya en el ministerio y comencé a crecer.
ya comencé mi noviazgo, comencé mi casa, ya comencé todo a la vez. Entonces estaba estudiando una carrera por aquí y por aquí Dios me estaba creciendo. ¿Y sabe qué fue lo que comenzó a suceder? Dios comenzó a virar todo como se vira una tortilla. Y ya no era, yo voy a ir a la iglesia cuando el trabajo me dé los días libres. Ya era, yo necesito un trabajo que me dé los días porque yo tengo una asignación que cumplir para el Señor. Ya las prioridades comenzaron a cantar y ya la llama que ardía en mí no era una llama de establece una carrera, sé alguien en la vida. Ya era algo diferente. Ya todo lo material se estaba sujetando al llamado y la asignación que Dios había puesto en mi vida. Jóvenes, te estoy retando en esta noche. Pídele a Dios entendimiento en la asignación y el propósito. Porque cuando comprendas el propósito llamado que Dios tiene para ti, entonces todo lo demás se va a ir pegando a eso que Dios quiere hacer para tu vida. El ser entendidos en la asignación nos hace caminar rumbo al propósito, pero confiando en el tiempo de Dios. David, volvemos a David. Voy a hablar mucho de David en esta noche. David fue ungido rey, pero él no se apresuró ni hizo nada para sacar a Saúl del reino. Todos se saben la historia, no voy a abundar en él. Pero me llama la atención como Dios paso a paso, poco a poco, le fue abriendo camino a David para introducirlo en el reino. David sabía que tenía una asignación, ya tenía un propósito, ya él había sido ungido rey, pero no era el tiempo de Dios. Hablamos de tiempo anteriormente. Voy a nombrar 5 maneras en las que Dios fue introduciendo a David en el reino y quiero que cuenten conmigo. 1, Primera de Samuel 16, 12 y 13. Para los que están escribiendo, David es ungido rey. 2, David es llamado a tocar para Saúl. O sea, David estaba allá en Belén, pueblo pequeño, una familia que nadie conocía. Dios lo llama, David es ungido rey por Samuel. 2, David es llamado a tocar para Saúl. Primera de Samuel 16, 14 y 21. 3, Isaí envía a David a la batalla para darle comida a sus hermanos aparentemente. Y ahí David mata a Goliat y ahí el nombre de David se comienza a conocer. Van viendo como Dios va abriendo camino a David delante para ir a llegar al reino. Número 4, Saúl entonces en Primera de Samuel 18, 12 le dice: Saúl, quédate en el reino. Porque Dios hace que Saúl se sienta tan bien con David que ya Saúl mismo le pide a David que se quede en el reino. 5, ya David no es solamente un guerrero que mató a Goliat. Ya David no era alguien que caminaba en el reino. David pasa a formar parte oficialmente de la familia real. Primera de Samuel 18, 22. 5 maneras Dios poco a poco le fue abriendo camino a David para entrar, posicionarlo en el reino. ¿Cómo? Un muchacho de Belén, de allá, de un lugar que nadie conocía. Dios abre brecha delante de sus hijos que comprenden cuál es su asignación, que comprenden que hay un llamado que cumplir, pero que dicen: Señor, simplemente aquí estoy. Abre tú las puertas, guíame tú, dirígeme tú. No voy a hacer nada, yo no voy a forzar las puertas, yo voy a dejar que tú vayas abriendo camino. Por eso es que David necesitaba una formación del reino y ser preparado, ir conociendo cómo Israel funcionaba. El versículo 30 dice que Dios hizo que el nombre de David fuera conocido. ¿Por qué? Israel ya sabía lo que era tener un rey. Israel no se iba a conformar cuando muriera Saúl en poner a un don nadie. Muchas personas no saben, pasan por alto al leer la Biblia, que todavía a Saúl le quedaba un hijo vivo cuando Saúl muere en la batalla, y Jonatán, ese era el que le correspondía ser rey. Pero ¿qué hizo Israel? Israel cogió y tomó a David, porque Israel ya conocía el nombre de David. Ese muchacho que fue humilde, pero que tenía una asignación, un propósito que Dios había puesto, y David fue entendido en eso. Aquellos que conocen su asignación usan el tiempo correctamente para prepararse y estar listos para el momento donde Dios los posicione en el lugar correcto. Juan el Bautista, me reía cuando papi habló de esto el martes en el culto porque lo tenía ya anotado. Juan el Bautista comprendía cuál fue su propósito y su asignación en la tierra, y no era ser el Mesías. Primera de Juan capítulo 1 versículos 22 y 23 se le acercan a él y le dicen: ¿quién tú eres? ¿Qué le vamos a responder a los que preguntan? Y Juan dijo ese versículo que todos conocemos: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estar entendidos en nuestra asignación nos mantiene humildes, comprendiendo que nosotros mismos no nos ponemos una asignación. A mí Osvaldito nunca vino a mí y me dijo: Nice, yo voy a cantar porque yo me asigno a cantar. Ni me lo dijo Darling, ni me lo dijo David, ni me lo dijo José. Comprender nuestra asignación nos hace mantenernos con un espíritu humilde, porque comprendemos que hay un Dios en los cielos, que Él da a cada uno lo que ha de hacer,
Comprendemos que hay un Dios en los cielos que Él llama a algunos pastores, a algunos profetas. Comprendemos que hay un Dios en los cielos que pone los dones, los talentos. Comprendemos que lo que somos, lo que hacemos para la obra del Señor, no es porque yo me levanté hoy, abrí los ojos y dije, hoy yo quiero ser líder de alabanza. No, es porque Dios asignó a cada uno de nosotros algo para hacer en su obra. Cuando comprendemos que es Dios, que no somos nosotros, mantenemos una posición humilde. Juan tenía todo para vanagloriarse. Y déjeme decirle que muchas veces las preguntas que venían a él eran preguntas capciosas para ver qué respondía, porque el diablo funciona así. Pero Juan estaba tan claro en su asignación. Juan sabía que él no era el Mesías. Juan sabía que él fue llamado a preparar el camino de tal manera que su respuesta lo dice de una manera corta, sencilla y clara. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparar el camino de Dios. Dice, como dice Isaías, yo soy el que está aquí para cumplir la profecía, pero no soy el Mesías. Lo tercero es entendidos en el sacrificio. Servir a Dios y serle fiel a Él conlleva un costo y un sacrificio. No estoy hablando de autolástima, de decir, no, Señor, como yo me sacrifico por ti, Señor, por tu obra. Se trata de estar dispuestos y esforzados y cumplir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Jóvenes, te estoy retando en esta noche. Esfuérzate por cumplir, sacrifícate por cumplir la asignación que Dios te ha puesto en ti. Qué triste cuando vemos personas con talentos, con dones, con cosas lindas para Dios, que pueden dar para Dios, pero que están secos espiritualmente. No voy a entrar mucho en lo del espíritu porque eso viene después. Pero que están secos, que no quieren servir, que vienen de Pascua a San Juan, que dicen, Señor, yo vine a la iglesia hoy, ya domingo, vengo martes, vengo viernes. Pero tú sabes que nosotros cuando los vemos que por dentro están secos. Hay personas que están sirviendo en un ministerio y que se conforman por servir, por tocar un instrumento, por trabajar ahí atrás, por trabajar en los ujieres, en las cámaras, en lo que sea, pero están secos por dentro. ¿Por qué están secos por dentro? Porque sirven para marcar una taquilla, pero su corazón no es un corazón de sacrificio para Dios. Dios no nos llama a servir en un momento. Dios nos llama a sacrificarnos por su obra. Mientras más grande la responsabilidad, más grande el sacrificio. Mientras más grande la responsabilidad que Dios pone, más grande el sacrificio. Y aquí voy a hablar a todos los que sirven y a todos los que tienen deseos de servir en algo. Cuando usted se compromete a hacer algo con la obra de Dios, no es con Eunice, no es con Jaciel, no es con el pastor Eliseo, es con Dios. Y si usted dice, yo voy a servir en esto y yo voy a ministrar, yo voy a danzar, yo voy a estar en las cámaras, yo voy a estar ahí atrás en el Miria, y usted comienza a fallar en eso, ¿con quién usted le está fallando? ¿Con quién usted le está fallando? ¿Sabe cuál es el peligro con la gente que no se sacrifica por Dios, pero que quiere seguir siendo usado? Que la gente cae en la autolástima y en la excusa. No, porque me sucedió esto, me sucedió lo otro, yo no puedo porque tuve un percance. Jóvenes, hay gente que siempre van a seguir teniendo percance, porque mientras no estemos dispuestos a sacrificarnos por Dios, es decir, llegó la hora y este es el momento donde yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, entonces siempre el diablo va a poner percances delante de ti para que no cumplas el llamado y no te sacrifiques por Dios. ¿Tienes deseo de servir a Dios? Sacrifícate, paga el precio. Sé un entendido en el sacrificio. Los entendidos conocen que servir a Dios lleva un sacrificio. Mientras más grande el llamado, el fuego, la responsabilidad que Dios pone en ti, más cosas te va a llamar a sacrificar. ¿Qué estás pidiendo Dios que le entregue? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el Isaac que Dios está pidiendo que entregues ahí en el altar? Muchas veces son familias inconversas. Muchas veces son trabajos, cosas. Muchas veces es el afán por el dinero. No nos afanemos por ser ricos, no nos lleva a nada. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo, si perdiere su salvación? La palabra dice que el cristiano, su sí debe ser sí, su no ser no. Cuando pedimos a Dios, Señor, yo quiero que me uses, y Dios te pone a servir en algo, y nosotros comenzamos a recular para atrás y a ir para atrás y a poner excusas delante de Dios, estamos mintiéndole a Dios. Es algo más serio de lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver.
Sacrifiquémonos por la obra del Señor. Estemos dispuestos a pagar el precio, a ir la milla extra. Mi esposo sabe, él es mi paño de lágrimas, que muchas veces yo llego y le digo: Señor, quiero tirar la toalla. Muchas veces ustedes no saben que me bajo un domingo de ahí con los nódulos que tengo en las cuerdas vocales, tan frustrada. Le comentaba, creo que fue a Ari o a David, que tengo tantas metas, tantas canciones, fue a Susana, tantas metas, tantas canciones, tantas cosas que quiero montar, y digo: Señor, tengo el problema de la voz, no llego a tal tono, no puedo cantar, me quedo ronca. Hay veces quiero cantar una canción y cuando amanece el domingo no tengo voz. Y me bajo muchas veces de ahí, y me bajo y abrazo a mi esposo de abajo y le digo: tengo tantas ganas de tirar la toalla. Y siento que el Espíritu Santo dentro de mí se contrista, porque mi actitud no puede ser: Señor, ¿cómo actúa la gente de la carne, la gente carnal? Señor, cuando tú me sanes yo te voy a servir. Tú tienes el poder de sanarme. Cuando tú me sanes yo te voy a servir. Ya van 3 años. Cuando tú me salves, tú me sanes, yo te voy a servir. ¿Quieren que les diga algo, jóvenes? Cuando yo me paro ahí adelante, yo digo: Señor, ahora no puedo, no soy nada, no tengo voz. Sé tú ministrando a través de mí. Y puedo testificar que el Espíritu Santo ni una vez me ha dejado en vergüenza ni me ha dejado sola. Y no soy yo, es porque el Espíritu Santo pone eso dentro de nosotros, y lo va a hacer contigo si tú dispones poner tu debilidad para el uso de la obra de Dios. Dice la palabra que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pon tu debilidad delante de las manos de Dios y di: Señor, a pesar de esto yo te voy a servir. Tal vez no puedo, no me siento capaz, me siento, Señor, que soy tan poco, tan frágil. Ponlo en las manos de Dios, sacrifícate, y Dios ahí se va a glorificar. El Espíritu Santo nunca deja en vergüenza a sus hijos. Se me fue el mensaje de aquí. Me acordé de Junior. El Espíritu Santo nunca nos va a dejar en vergüenza. Aleluya. Cuando nosotros decidimos poner nuestras vidas en las manos de Dios, Él toma y Él se encarga del resto. Volvemos a David. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10 y el versículo 20. David habla a Salomón y le dice esto: mira pues, ahora Jehová te ha elegido para que edifiques esta casa para el santuario. Y le dice estas palabras: esfuérzate y hazla. Un mandato que David le da a su hijo: esfuérzate y hazla. Díselo a alguien en esta noche: esfuérzate y hazla. Cumple tu asignación. Esfuérzate y hazla. Versículo 20: anímate y esfuérzate. Se lo vuelve a decir: y manos a la obra. Dios nos está mandando a que no esperemos: Señor, provee tú, haz todo tú. Dios te está diciendo: esfuérzate, una milla más, un poco más. Esfuérzate, hazlo, anímate. Dile a tu alma, dile a tu corazón: un poquito más, anímate. Di no al desánimo, di no a la duda, di no a lo que el enemigo quiere poner en tu mente. Esfuérzate, manos a la obra. No temas, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra para el servicio de la casa de Jehová. Primera de Crónicas 29. David reconoce que la obra es grande. ¿Y qué dice? Dice que Salomón era joven y tierno de edad, y la obra grande. Humanamente Salomón no podía cumplirla. Salomón no podía cumplirla porque era joven, falto de, tal vez todavía no era lleno de sabiduría, todavía no le había pedido a Dios sabiduría. Pero David le dice algo tan importante, le dice: porque la casa no es para hombres, sino para Jehová. La obra que Salomón tenía que hacer no era grande porque había que construir un templo muy grande. David le está hablando en un sentido espiritual y le dice: es grande porque la obra, la casa no es para hombres, es para Jehová. Esto es una palabra para los que saben que el servicio para Dios merece nuestra mayor dedicación, nuestro mayor esfuerzo. Hoy quiero animarte que te esfuerces y pagues el precio, porque Dios promete que Él no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Las personas que Dios usa tienen que pagar un precio en oración, en búsqueda, en vigilia, en intimidad. Todos los grandes hombres de Dios que muchas veces vemos por YouTube, que admiramos, que vemos, ¿saben que todos ellos tienen en común? Son hombres y mujeres de Dios que oran, que interceden, que pagan el precio. Muchas noches sin dormir. Yo miraba los otros días a Harrigan, que estaba en un lugar, miraba para otro. Digo: Señor, ¿cuándo ese hombre duerme? Porque estaba dando una conferencia viernes por la noche, el sábado por la noche en otro lugar. Y muchas veces los vuelos, en los que uno llega un avión a otro, ¿en qué momento duerme? ¿En qué momento hace las cosas? Sacrificio, entrega. Los grandes hombres de Dios comenzaron sus ministerios marginados, siendo odiados,
siendo despreciados. Ya basta de poner excusas, ya basta de nosotros tener autolástima. No, es que tú no sabes lo que a mí me hicieron cuando yo era niño. Tú no sabes que mi mamá no me quiere. Tú no sabes que fui abandonado. Tú no sabes esto. Comenzamos a traer excusas delante de Dios. Ya basta de la autolástima y de la excusa. Los hombres que Dios usó en la Biblia, David, la palabra se cree que David era hijo de un adulterio. Por eso era que era el despreciado. Al papá de David, a Isaí, le dio pena traerlo a la mesa delante de Samuel porque era el hijo del adulterio. Pero ese fue el que Dios eligió. Tenemos a José, sus hermanos los abandonaron. Tenemos a Daniel. Daniel fue a un lugar lleno de pecados solo, sin su papá. Esther era una huérfana, pero Esther estuvo dispuesta a ayunar 3 días. Hombres y mujeres que tuvieron pasados oscuros, que estaban solos, que eran huérfanos, que estaban en lugares tal vez que se sentían incapaces, pero a esos que se esfuerzan, que se sacrifican, son los que Dios llama. Paso a esto. Tenemos que ser entendidos en lo espiritual, y este es el último punto ya. Entendidos en lo espiritual. Hay tanto dolor en nosotros, ministros, pastores, que lo pueden corroborar cuando vemos que Dios está en un mover, ya sea servido apacible del Espíritu, y vemos a personas que están así, hablando, entretenidos, porque se han conformado a una vida cristiana de marcar taquilla y que soy cristiano porque creo en Dios. La palabra dice que hasta el diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Voy a leer este versículo de 1 Corintios 2:14 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque esto me impactó. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Lo voy a volver a leer porque eso fue una palabra rema que Dios puso en mí. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay 2 mundos. El mundo se rige por 2 principios, por principios espirituales. Y hay cristianos que viniendo a la iglesia, una iglesia como esta, jóvenes, el Espíritu Santo está trayendo muchos mensajes a este lugar acerca de la importancia de llenarnos del Espíritu Santo, porque Dios ha puesto a Monte de Sión en esta ciudad y en el mundo como una iglesia de luz. Y este mensaje que Dios está trayendo constantemente es para encendernos con el Espíritu. Estamos viviendo tiempos malos. La respuesta es orar, interceder, vigilar, llenarnos del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos de perdición, sí. Estamos viviendo tiempos de guerra espiritual. Toma las armas que Dios te ha dado en su palabra, en fe, pelea la buena batalla de la fe, lleno del Espíritu Santo. El mundo se rige por principios espirituales y hay cristianos que esto, yo vengo a la iglesia, yo soy cristiano, yo sirvo, yo hago esto y hago lo otro, no es suficiente. Por eso es que tú intentas hablar con personas y enseñarles lo que dice la palabra, y las personas reaccionan con una actitud de rebeldía. ¿Sabes por qué? No están llenos del Espíritu. No están llenos del Espíritu. No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquel que recibe la palabra, que Dios le habla, que uno le habla por la palabra y reacciona con rebeldía, no está lleno del Espíritu. Lo siento, está ahí en 1 Corintios 2:14, no lo dije yo. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura, aún personas estando en la iglesia. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Si las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, aquellos que no comprenden la palabra que estamos dando, las cosas que estamos dando, no tienen el Espíritu Santo activo dentro de ellos, no saben, no pueden comprenderlo. ¿Sabes qué? Yo he optado como pastora por no discutir más con la gente. O lo entiendes o no lo entiendes. Hay cristianos que están en la iglesia así, formados, y no hay nada que nos dé más dolor. Hay gente que necesitan ver para creer. Hay gente que están esperando, Señor, tócame, conformados a una vida cristiana nominal, y no hay nada que nos duela más como pastores que eso. Entretenidos, confundimos porque vemos que no importa cuántas veces, cuánto tú sirvas, cuánto hagas esto o lo otro, si no aceptas el mover del Espíritu, si no te sumerges en el Espíritu, no estás lleno de Él.
tenemos que orarle a Dios y decirle: Señor, permítenos ser entendidos en lo espiritual. El mundo se rige por el principio de las tinieblas y por lo espiritual. Hay dos cosas, tan simple como eso. O estamos llenos del Espíritu o damos lugar al diablo. Si no estamos llenos del Espíritu, no podemos vencer la tentación. Si no estamos llenos del Espíritu, no podemos hacer la obra de Dios efectivamente. Leía yo esta mañana el pasaje de Abías, ese rey que vino y dice que en sus primeros años fue un hombre tan recto delante de Dios. ¿Saben por qué? Dice que Abías estuvo dispuesto, incluso su mamá, que se llamaba Maaca, creo, me lo pueden verificar después. Su mamá trajo ídolos y él tomó los ídolos de la mamá y lo botó. Hay personas que no vienen a la iglesia porque hay familiares inconversos que llegaron de visita a la casa. El que comprende los principios espirituales saben que lo de Dios no es negociable. Lo de Dios no se negocia ni por familia ni por nadie. Veía un mensaje de un pastor hace poco que decía, yo lo siento, a mi casa no viene nadie que venga a decir malas palabras, a mi casa no viene nadie que venga a decir tantas cosas, porque en mi casa vive el Espíritu Santo y yo no puedo permitir que el Espíritu Santo se contriste. Así él decía el domingo: el Espíritu Santo ve lo que tú ves, el Espíritu Santo oye lo que tú oyes, el Espíritu Santo habla. Cuando venga un familiar inconverso a invitarte a un cumpleaños, a un lugar donde no hay cristianos, donde no te van a dejar predicar la palabra de Dios, no vayas. Porque nuestro compromiso es por Dios. El espiritual comprende que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Dios está tratando mucho conmigo en esto. En darme cuenta que donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo haga todo, el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces mi compromiso es por Dios. Ese rey le botó los ídolos a la madre. Fuera, ponte brava si tú quieres. Un inconverso, familiar. Venga, no, es el cumpleaños, aquí era el cumpleaños de mi papá, que es un inconverso, que no, va a haber música mundana, música que habla de sexo, música que habla de fornicación. ¿Cómo es, Reinier? No voy. No va, uno que tiene toda su familia inconversa. No voy. El Espíritu Santo dentro de mí es tan valioso, tan importante, tan fácil de contristar. Él lo vale todo. Los entendidos en lo espirituales conocen que hay dos mundos: lo cristiano y lo no cristiano. Decide tú por cuál de los dos quieres ir. No hay un camino medio. Los que son entendidos no se conforman con venir a la iglesia, con servir en ministerios, sino que buscan constantemente ser llenos del Espíritu Santo para comprender las cosas que verdaderamente son del Espíritu. Abdías, en 2 de Reyes 18, voy a ir rápido. Junior me está mirando con cara de que terminas o no. 2 de Reyes 18. Yo lo considero un joven entendido en estas 4 áreas. ¿Quién se acuerda de las 4 áreas? Entendidos en los tiempos, entendidos en el sacrificio y entendidos en lo espiritual. Versículo 3 del capítulo 18 dice que él vivía en un ambiente corrupto. ¿Saben quién era Abdías? Abdías era el mayordomo de la casa del rey Acab. ¿Qué clase de lugar? Yo no quisiera vivir ahí. A mí que no me manden allá a vivir. Un ambiente de los más corruptos, porque la palabra muestra que Acab fue uno de los reyes más idólatras, más corruptos, y su esposa Jezabel peor todavía. Y el mayordomo no era el que estaba en la cocina escondido cocinando nada más. El mayordomo era el que estaba a cargo de todas las cosas legales, todo lo que se hacía. El rey lo llamaba, era la mano derecha del rey para esto, para lo otro. Necesito esto, necesito lo otro. El mayordomo era el que estaba al lado. Abdías estaba en un ambiente corrupto. ¿Cuál es la excusa? Mi familia es inconversa, vivo en un lugar inconverso. Mi familia no quiere orar a Dios, es muy difícil. En mi casa ponen música mundana. Se lo dije a Stephanie una vez: enciérrate en tu cuarto y pon música cristiana alta a todo volumen. Si no puedes salir a la sala, no salgas. Pero hay muchos cristianos en la Biblia, muchas personas que fueron temerosas de Dios, que estuvieron en ambientes corruptos. Él era, dice la palabra, que él era protector de lo sagrado. Era sacrificado, eso fue en el versículo 4, era sacrificado por hacer la obra de Dios. Él era comprendido en el tiempo y en los propósitos. Cuando Acab le dice a Abdías: vamos a salir a buscar a Elías porque lo necesito aquí ahora, dice la palabra que Abdías tomó la decisión de ir por un lado y Acab por el otro. Porque el que está lleno de Dios, el que es entendido, sabe que no puede caminar con aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. No hagas de tus mejores amigos a personas inconversas. Yo he tenido que terminar con amistades, personas que amo, que han sido mejores amigos míos, porque aún viniendo a la iglesia retrocedieron atrás, no quisieron venir más, no aceptan la palabra de corrección, siguen en su mundo de perdición. Lo siento, ya no puedo salir más contigo. No, Abdías decidió ir por otro camino. La palabra dice que él era entendido
también en el tiempo y en su propósito. Él sabía que si Dios lo había puesto en la casa de Acab era con un propósito. Sabes que al ser mayordomo él tenía la habilidad de tomar cosas que él necesitó para sustentar a los 100 profetas que él tenía. Él tomó el lugar. He took advantage. ¿Cómo se dice eso? Él tomó ventaja del lugar donde él estaba. Él sabe, Señor, ¿para qué me tienes en este lugar? Ahí no aparece que Abdías se quejó. ¿Por qué estoy aquí, trabajando aquí? Tomó ventaja. ¿Dónde me tienes? ¿Me tienes aquí? Ok, soy entendido en el tiempo. Es tiempo donde están matando a los profetas. Entonces yo voy a tomar a los profetas y los voy a guardar. Es entendido en el sacrificio porque sacrificó su propia vida. Es entendido en el propósito porque sabía que Dios lo había puesto ahí en un lugar. Dice que él sustentó a 100 profetas con pan y agua. ¿Sabes qué significa el pan? La provisión de Dios y el cuerpo de Cristo. Jesús es el pan de vida. Miren cuánto entendimiento espiritual hay aquí en la palabra. Los sustentó con agua. Agua significa la purificación y el Espíritu Santo. Él le estaba dando algo más que un pan, un trozo de pan y agua. Él le estaba dando algo que quedó en la Biblia plasmado, que nosotros para sustentarnos no necesitamos más nada que Cristo, que es el pan de vida, y el agua, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Él conocía los principios espirituales. Versículo 6, se fue por otro camino, como ya dije. Versículo 12, cuando se encuentra con Elías, dice: el Espíritu de Jehová te llevará. ¿Quién le dijo a él que el Espíritu de Jehová podía llevar a Elías? Conocía que Elías era un hombre espiritual, y que si el Espíritu Santo le decía vete, el Espíritu Santo mismo lo tomaba, lo llevaba aquí, lo llevaba allá. Era un hombre entendido en lo espiritual. El entendimiento espiritual nos capacita para hacer la obra de Dios efectivamente, y enseñarlos también a la nueva generación. Hablamos de inteligencia para mí, sabiduría para ponerlo en obra, y entendimiento es para cumplir un propósito en algún lugar. No podemos quedarnos nosotros con el entendimiento que Dios nos ha dado. Hay que impactar a los que están alrededor nuestro. Quiero que se imaginen dos tablas aquí por un minuto. Aquí vamos a poner a Elías y aquí vamos a poner a Eliseo. Primera de Reyes 17, entre el versículo 17 y 24 se relata la historia con Elías cuando el hijo de la viuda enferma, y dice que Elías lo tomó y lo acuesta en su cama y se tiende 3 veces sobre él. Ok, atienden aquí. Entonces después en Segunda de Reyes, un libro más adelante, 4:18, muestra como el hijo de la tsunamita muere, y como entonces van y lo acuestan en la cama del profeta. ¿Ven los paralelos? Elías toma al niño en esta historia en Primera de Reyes, lo acuesta en su cama. Aquí Eliseo se lo encuentra acostado en la cama porque la tsunamita fue la que lo puso ahí, pero Eliseo no lo remueve. Dice que Eliseo va y se tiende sobre el niño 2 veces. Principios espirituales. ¿Ok? Me imagino que Elías conocía todas estas cosas. Eliseo sabía todas estas cosas porque al estar caminando, andando con Elías en todo momento, le preguntaba: y dime, ¿cuántos milagros has hecho? Oye, y dime, ¿qué te ha sucedido? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo pudo él ser sanado? 2 veces muestra 2 paralelos en la palabra de Dios. Más abajo, Segunda de Reyes 2:8, dice que Elías golpeó el agua con el manto y se apartaron las aguas. Segunda de Reyes 2:14, aquí con Eliseo. Eliseo toma el mismo manto, golpea las aguas, y la Biblia dice: del mismo modo. Lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, los principios espirituales, no son para quedarnos con nosotros mismos, es para trascender la verdad de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios a las generaciones que han de venir. Eliseo no era nadie. Cuando Elías pasa por ahí le dice: vamos. Pero Eliseo comprendió que era el tiempo. Hablamos de tiempo. Eliseo comprendió que era el tiempo de dejar los bueyes. Cuando Elías pasó, ¿qué hubiese pasado si Eliseo no hubiera tenido entendimiento? No, pero yo tengo que trabajar aquí. Eliseo comprendió que su asignación y su propósito era ser un profeta para Dios. Estuvo dispuesto a sacrificarse porque la vida de profeta no era una vida fácil, y fue entendido en lo espiritual. Ser entendidos en lo espiritual nos lleva a comprender que llenarse del Espíritu no debe ser una opción para el cristiano, sino que debe ser una necesidad inminente para cada cristiano. ¿Sabe lo que es algo inminente? Ya, instantáneo, ahora. En la enfermería, cuando un paciente está inminente, significa que ya se va a morir, no queda nada. Entonces, para el cristiano, la llenura del Espíritu Santo debe ser una necesidad inminente. Si te falta hambre, si te sientes estancado, si te sientes que estás muy cómodo, si te sientes que estás sirviendo de una manera hueca, vacía, pídele al Espíritu Santo: dame hambre y sed de ti para yo ser un entendido en lo espiritual. Jesús, el ejemplo por excelencia, comprendía el tiempo de Dios. Él conocía su llamado, comprendía su propósito.
Murió ofreciendo su vida en sacrificio perfecto por la humanidad. Y fue el ejemplo inigualable de vivir en perfecta comunión espiritual con el Padre. Por eso es que Jesús decía muchas veces: no ha llegado la hora. Silencio, no ha llegado la hora, entendido en los tiempos. Por eso es que Él siguió obedeciendo al Padre. Por eso es que Él iba al desierto a orar. Por eso es que Él subía a Getsemaní a orar para mantener la comunión espiritual. Por eso es que Él fue a la cruz para sacrificarse, porque comprendía que la salvación del mundo dependiera de que Él estuviera dispuesto a hacerlo. Versículo que leímos hoy dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. ¿Cómo puedo yo alcanzar entendimiento? Ahí lo leímos. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Apaga esto. Aprovechando bien el tiempo. Levántate de madrugada. Aprovechándote en el tiempo. Estás en el carro. Ora, clama, intercede. Aprovechando bien el tiempo. Estás en tu trabajo sin hacer nada. Abre la Biblia, el app de la Biblia. Comienza a leer la Biblia. O llévate una Biblia física, lo que te dejen hacer. Llenarse del Espíritu Santo nos da entendimiento, porque el entendimiento viene de Dios. Voy a volver a recalcar rapidito los versículos que dije al principio del Salmo 119. Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento conforme a tu palabra. El salmista le pedía a Dios entendimiento, porque comprendía que el entendimiento no es algo que se adquiere con nuestras habilidades, con nuestra mente humana. La llenura del Espíritu nos da entendimiento de quién Él es. Los versículos que ya leí muestran cómo el salmista reconoce que no es él, sino que es Dios. Proverbios 2, 3 al 7 dice: si llamas y pides entendimiento, si llamas y pides entendimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. ¿Lo estás buscando? ¿Estamos buscando entendimiento? ¿O estamos buscando cumplir una carrera simplemente? ¿Estamos buscando pasar por la vida sin dejar ningún legado? Así, una persona normal que vaya a un trabajo de 9 a 5, trabajé y ya marqué taquilla, de 9 a 5, a las 8 de la noche hay culto, vengo. ¿O estamos buscando entendimiento para ser personas con una vida espiritual que marque la diferencia donde quiera que estemos? La Biblia dice que los que no tienen entendimiento son insensatos y necios. Hay muchos jóvenes insensatos en estos tiempos porque están entretenidos en cosas perecederas, olvidándose de que la fuente de vida, la fuente de gracia, la fuente de sabiduría, la fuente de entendimiento está esperando que corramos a Él para bendecirnos, para impartirnos el conocimiento oculto que habla en el libro de Daniel, para llenarnos de su presencia. Dios está buscando personas entendidas que lo busquen a Él, que busquen su voluntad, que busquen su tiempo, que busquen su visión, que busquen su llamado, que busquen su presencia. Salmos 14, 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Dios está buscando los entendidos. Dios está buscando los entendidos. De la misma manera que está buscando los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Tú sabes por qué los busca? Porque son escasos en estos tiempos. Uno no busca lo que está constantemente, ¿verdad? Uno no busca lo que está ahí. Uno va a una tienda, hay zapatos. En Cuba no hay ni zapatos para encontrar. Uno va a la tienda, hay comida. No hay necesidad de buscarla, no hay necesidad de rebuscarla, porque donde quiera que vayamos, ahí está. ¿Por qué Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? ¿Por qué tiene que decir el salmista que Dios está buscando los entendidos? Tan escasos en estos tiempos. ¿Qué encuentra Dios en ti cuando te ve? Cuando Dios te mira, Manuel, ¿qué ve? Un muchacho con fallas, con errores, pero que ha decidido por Cristo, que está luchando por hacer la voluntad del Padre, por servirle, con una asignación que Él va a poner ahí. ¿Qué busca Dios de ti? ¿Qué ve Dios en ti cuando te mira? ¿Qué ve Dios en ti, Ronaldo? ¿Qué ve Dios en ti, Rolici? Anita, bienvenida. ¿Qué ve Dios en ti? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué ve Dios cuando me mira? Porque Él nos mira. Somos esos entendidos que Dios está buscando. Somos esos que tienen grandes responsabilidades, pero que también se están sacrificando en grandes
En los tiempos malos que estamos viviendo, de tanta oscuridad, Dios nos está llamando, nos está retando a que no seamos necios, sino ser entendidos y buscar el entendimiento que proviene de Él. Él lo va a dar. Has venido confundido en esta noche, has venido preguntándote qué hacer, has venido en una encrucijada de la vida. Señor, voy a la derecha, voy a la izquierda. Señor, ¿qué decisión tomo? Señor, ¿por dónde voy? Señor, estoy cansado de luchar por mis propias fuerzas porque todo me sale mal. Mientras Eunice tomaba decisiones en su propia fuerza, le salían mal las cosas. Cuando corremos a Él, Él nos da entendimiento, nos muestra los tiempos, las ocasiones, nos muestra las profundidades, aquellas cosas que no se ven con el ojo humano. Recuerden lo que dije al principio: el entendido es aquel que ve aún más allá de la superficie. ¿Qué ves cuando miras un mar? ¿Ves solamente aguas o ves una oportunidad para sumergirte en el río del Espíritu? ¿Has venido confundido? Llénate del Espíritu Santo, que Él está dispuesto a llenarte.